Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Como siempre, agradeciéndoles por su sintonía, por sus mensajes, por siempre estar allí conectados. Bienvenidos a nuestro episodio número 60. Y tal vez te preguntarás, ¿para qué debemos estar preparados? Al ver y a leer el título de este episodio de hoy, esta noche hablaremos de la segunda venida de Cristo. Este es un tema que ha cautivado la imaginación y la fe de los cristianos por siglos y de todas las personas en general. Es un evento de inmensa importancia que marca el clímax de la historia humana y el inicio de una era de paz y gloria. Aunque el momento exacto del regreso es un misterio, las Escrituras nos ofrecen un bosquejo claro de lo que podemos esperar, un bosquejo que se debe entender o creer y crear esperanzas y estimular nuestra vigilancia espiritual, a estar vigilantes para ese momento. Estamos cada día más cerca de la venida de Jesús y muchos se preguntarán, esto se ha dicho desde el principio de los tiempos, pero es una realidad con todo lo que está sucediendo y vamos a tratar de desarrollarlo esta noche en este episodio. El cumplimiento de las profecías nos demuestran que estamos en el cumplimiento de las mismas, el cumplimiento y la espera de la segunda venida del Señor, por lo cual debemos estar preparados para ese momento. Por eso necesitamos ponernos al día sobre lo que se avecina, lo que tienes que hacer para estar preparado para su regreso, el momento de ver y comprender que solamente gracias a la bondad inmerecida de Dios tenemos esperanza de sobrevivir y ser salvos y partir con Él cuando venga por segunda vez. Esta noche queremos exponer las respuestas a preguntas que quizás tú te has hecho y que hoy traemos a colación. Yo he hecho 3 preguntas y la primera es, ¿qué deben hacer los cristianos para partir con Cristo? Segundo, ¿todos se beneficiarán de la segunda venida de Jesús? ¿Y qué significa para la iglesia la venida de Jesús? Ahora, ¿cómo te hace sentir el escuchar sobre la segunda venida de Jesús? ¿Qué te hace sentir esto? Para muchos este tema provoca temor, incertidumbre e incluso incredulidad, ¿verdad? La idea de que el Señor volverá puede parecer lejana e incluso difícil de imaginar. Es algo que al ser sobrenatural, nuestra imaginación no lo logra captar, pero la palabra de Dios nos advierte que su regreso será repentino, como en los días de Noé, y más adelante vamos a explicar un poco más de esto, el por qué estoy diciendo esto. El mundo sigue con su rutina diaria, ajeno de esa inminente venida del Señor. Sin embargo, Jesús nos dice que estemos atentos porque su regreso no es una posibilidad, sino es una certeza. No nos podemos dar el lujo de vivir distraídos como aquellos que ignoraron la advertencia de Noé y fueron sorprendidos por ese diluvio, ¿verdad? Él advertía de este hecho, de este suceso, de esto que le había mostrado el Señor, pero la gente que hacía se burlaba, no le creía y siguieron su vida normal, común y corriente hasta que este hecho sucedió. Por eso, para el desarrollo de nuestro episodio número 50, estamos preparados. Nos acompaña el pastor Alejandro. Bienvenido de nuevo al podcast, pastor. Le damos la más cordial bienvenida. Dios le bendiga y le damos la bienvenida a este podcast. Bueno, muchas gracias, pastora Yuri. Para mí es un placer poderle saludar y, por supuesto, saludar a la audiencia que está pendiente del canal. Bueno, desde Bogotá, Colombia, tengo este enorme privilegio de acompañarlo y juntamente con ustedes poder contestar estas preguntas a través del podcast. Entonces, sin ánimo, pues vamos a darle a las preguntas. Claro que sí. Gracias, pastor. Y antes de empezar a desarrollar el tema y responder esas preguntas que se formularon en la introducción, quisiera que por favor hiciera un pincelazo, una introducción y nos explique de qué se trata esta segunda venida de Cristo. Tal vez los que hemos tenido el privilegio de conocer un poco de la palabra, que nos ha inquietado el conocemos el tema, pero hay personas que quizás no conocen de qué se trata este tema, son ajenos a esto, y quisiera que usted nos hiciera un pequeño bosquejo, una pequeña introducción de qué se trata esto. Bueno, Yuri, pues es un evento majestuoso, es un evento trascendental, está lleno de señales y la palabra como tal nos lo muestra, ¿sí?
que Jesús regresará y que esto sucederá en su segunda venida y algo también sucederá después de su venida, ¿sí? Yo quiero como tener algo ahí, como que tengamos algo importante, ¿sí? Y muchas personas puede ser que no conozcan el Evangelio, puede ser que muchas personas no conozcan la palabra, pero esto no exime, digamos, de que estos acontecimientos se vayan a realizar. Incluso muchas personas van a ser testigos de lo que de pronto algún día han escuchado, o de pronto lo que alguien les predicó, o lo que alguien les dijo, o simplemente pues no toman la decisión de creer, pero en ese día muchos van a ser testigos de este maravilloso evento trascendental, ¿sí? Entonces el Señor descenderá del cielo con voz de mando, y esto está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, ¿sí? Se nos describe como un pequeño, o no digamos pequeño, sino se nos describe un detalle asombroso de lo que será este momento, ¿sí? Nos enseña la palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Este es el versículo 18, finalizando. Entonces, nos habla de que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los creyentes que hayan partido se levantarán también, los vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, con Él para siempre, así estaremos eternamente. Entonces, este suceso, como lo estás diciendo, se escuchará la trompeta, ¿sí? Sonará la trompeta, el Señor mandará a sus ángeles de los cuatro vientos, llamar a todos los escogidos, ¿sí? Y en ese momento el Señor no descenderá, sino que Él vendrá en las nubes, y todos aquellos que hayan creído, todos aquellos que hayan tomado la decisión de aceptar a Cristo, de reconocer su evangelio, su palabra, pues tendrán este enorme privilegio, ¿sí? Entonces será un evento que nos va a llevar, o que va a llenar de asombro y esperanza, ¿sí? Sabiendo que en algún momento, como tú mismo lo dijiste al principio, no sabemos ni el día ni la hora, pero eso no significa que no vaya a llegar, llegará, ¿sí? No sabemos el tiempo, pero será un momento en que todos aquellos que tomaron la decisión de reconocer al Señor como su Salvador, como su Señor y como Rey, pues van a ser testigos presenciales de esto, ¿sí? Entonces, eso también nos habla bastante de la fe, ¿sí? Porque pues como no es un suceso que no se ha dado, pues simplemente los que hemos tomado la decisión lo creemos por fe, ¿sí? Y así mismo pues lo estamos aguardando, y pues se convierte en una visión muy reconfortante, porque sí, digamos que nuestro destino no está aquí solamente en la tierra, sino que vamos a tener una morada eterna, ¿sí? Entonces, después de este glorioso encuentro con el Señor, también habrá un tiempo de manifestación divina, ¿sí? De justicia divina. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, y en el capítulo 1, los versículos del 7 al 8, ¿sí? Dice acá: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, siendo un poquito más severo y más fuerte ahí, pues todo aquel que rechace, todo aquel que no ha creído a su evangelio, a su palabra, pues esta es la retribución que va a tener, ¿sí? Entonces,
unos van a tener el privilegio de gozar, de estar con la presencia de Dios, de la relación que pues tuvimos acá, pero se consumará al estar allá con Él, ¿sí? Y la importancia también de aceptar su gracia y la obediencia a su palabra. Entonces, estas dos citas pues nos tienen que llamar a un llamado a la reflexión y a la acción de nuestra vida de fe, ¿sí? La certeza de que el Señor volverá a Cristo, pues no la hacemos para infundir miedo, sino para inspirar una vida de propósito y de preparación. Cada día es una oportunidad para ajustar nuestras vidas y asegurar nuestros caminos que vayan por un camino correcto y recto. Entonces, más o menos en estas dos, no diría yo, porque pues obviamente la Biblia tiene bastantes citas, pero por el tiempo del programa sé que estas dos citas nos dan una importancia. Retomando un poco de lo que usted acaba de exponer, pastor, y en cuanto a esa idea de que este tema no es infundir miedo, sino de una u otra manera abrir los ojos a las personas para que estén alerta por los días que se acercan y por ese mismo hecho tan trascendental que definirá en nuestro paso en la tierra o nuestro paso en compañía de la eternidad, si no hemos partido cuando esto suceda, la verdad. Entonces, el mismo Jesús en su sabiduría nos enseñó a través de parábolas la importancia de estar siempre preparados, ya que nadie sabrá cuándo será, como dice la palabra en Mateo 24:36. Jesús, nuestro maestro, nos reta en 3 parábolas exactamente sobre cómo vivir en expectación. Entonces vemos la parábola que está en Mateo 25 del 1 al 13, que es la parábola de las vírgenes, y es esta parábola de una u otra manera nos enseña o nos llama a mantener nuestras lámparas llenas de aceite para que cuando llegue ese novio estemos preparadas o preparados para partir con él. Otra parábola que el maestro enseña es esa parábola de las monedas de oro que se encuentra en Mateo 25, del 14 al 29, y habla de multiplicar nuestros talentos para el reino, de ser buenos administradores mientras llega el Señor por nosotros. Entonces es un reto a estar alertas, a estar pendientes cuando Él venga a pedirnos cuentas, ¿verdad? Y la última parábola que yo traigo a colación es la que está en Marcos 13, del 34 al 37, y habla de esos siervos distraídos. Y esta parábola de una u otra manera nos habla de estar vigilantes, como esperando el regreso del amo siempre, de estar alerta. Estas parábolas nos instan a una vida de vigilancia, diligencia y fidelidad, asegurándonos que estemos listos en todo momento para el encuentro con nuestro Señor. Ahora la pregunta para todos, y que pienso yo y es una pregunta aquí, sería: ¿estamos preparados para esa segunda venida? Y le pregunto a usted, pastor, ¿cómo sabemos si estamos preparados para ese regreso de nuestro Señor? Bueno, Yuri, pues para saber si estamos realmente preparados para la segunda venida de Cristo, pues debemos resolver o solucionar la pregunta primera que tú nos hiciste cuando formulaste la introducción, ¿sí? ¿Qué deben hacer los cristianos para partir con Cristo? ¿Sí? Y hay 3 cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida, ¿sí? Lo primero, ¿tienes la salvación que Dios da a tu vida? ¿Sí? Como lo dijimos, el regreso de Cristo no es un evento aislado, sino es la culminación del plan de salvación de Dios. ¿Sí? Siempre, desde Génesis hasta el libro Apocalipsis, el deseo de Dios es salvar a su creación, ¿sí? ¿Por qué necesitamos de la salvación? Porque Dios ha sido tan generoso y Dios ha sido tan misericordioso con la humanidad, que Dios le ha dado a la humanidad el poder de decidir, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como estamos hablando de salvación, ¿sí? Él precisamente le da esa libertad al hombre de tomar qué camino debe elegir. Entonces, no se trata de saber que Él volverá,
sino de estar en la posición correcta cuando lo haga. ¿Sí? Sin una relación genuina con Dios, la segunda venida traerá más terror que gozo, ¿sí? Porque obviamente el que se mantenga fiel, el que se mantenga firme, el que tenga fe, a pesar de todo, porque pues estamos en un mundo donde se enfrentan tantas cosas, pues a veces es complejo tener fe, ¿sí? Y hablo como, no hablo como una persona conocedora del Evangelio, sino hablo como una persona normal, que tiene su vida normal, que tiene un hogar, que tiene hijos, que tiene que trabajar, que tiene que hacer cosas, y sé que pues enfrentamos bastantes situaciones que a veces buscan menguar nuestra creencia y buscan menguar nuestra fe, ¿sí? Entonces, no es suficiente tan solo en este caso conocer la palabra o conocer de Jesús, es necesario conocerle personalmente, ¿sí? Eso habla de una relación, ¿sí? Es conocerlo a él, ¿sí? De pronto, Yuri, nos podemos hacer la pregunta de cómo es Dios. Entonces yo le digo, yo no le puedo describir a usted cómo es Dios, pero sí le puedo decir lo que hace. ¿Y por qué se lo puedo decir? Porque como mantengo una relación o mantenemos una relación, comenzamos a ver cómo él hace las cosas, ¿sí? Y por eso es que la Biblia, amados que nos están escuchando, pues nos dice y nos advierte, por ejemplo, en Mateo 7:23, ¿sí? Allá hay una cita que habla el Señor Jesucristo con mucha severidad, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará en el reino de los cielos. Y dice incluso, apartados de mí porque nunca os conocí. O sea, no es solo creer, o sea, es tema de relación. Porque seguramente si hiciéramos una encuesta a nivel global, ¿cuántas personas creen en Dios? Seguramente muchas personas responderían, pero la otra pregunta es, bueno, ¿cuántos tienen relación con Él? ¿Cierto? Entonces, por eso la clave es, ¿has recibido la salvación que Dios te está ofreciendo y que nos ha ofrecido? Esa es como lo primero que tiene que ver con ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Habla del problema. Entonces, en Mateo 7, versículo 21 al 23, aquí nos dice, aquí lo estoy buscando yo, nos dice Mateo 7, 21 al 23, nos dice, espérate un momento, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso es como cuando yo vivo en una casa, están mis padres y están los hijos, y los hijos y los padres no tienen ningún tipo de comunicación ni de relación, y no simplemente se tratan de pronto porque tengo hambre o necesito un alimento y nada más. Entonces ni el papá sabe lo que hace el hijo, ni el hijo sabe lo que está haciendo el padre, ¿sí? Aunque tengan el mismo apellido, aunque sean familia, ¿cierto? No significa que estén llevando a una buena relación familiar. Eso es lo mismo que sucede en este caso, queriendo parafrasear este versículo, cuando habla de que nunca los conocí, ¿sí? Démonos cuenta de que habla de que muchos profetizaron en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, ¿cierto? Echaron fuera demonios en el nombre de Cristo, pero está diciendo el mismo, pero nunca los conocí. A ellos, a los que le está hablando el Señor Jesús, nunca les interesó la relación con el Señor. Solo les interesó el reconocimiento, pero nunca la relación. Entonces, ese es el problema, ¿cierto? Entonces, ahí volvemos a otro punto, que es tener una relación mutua con Él.
Y vamos a Juan, capítulo 10, versículo 14. ¿Sí? Juan 10, versículo 14. Adelante, notemos lo que nos dice Juan. Dice acá, este versículo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sí? Entonces, las ovejas conocen la voz del pastor. Y esto llevándolo al plano general y en el plano real, el pastor, cuando le grita a sus ovejas, las ovejas le obedecen porque conocen la voz del pastor, porque el pastor ha tenido relación con las ovejas y asimismo las ovejas con el pastor. Por eso las ovejas conocen la voz del pastor y se habla precisamente de tener esa relación, ¿sí? Yuri, mira, yo siempre he creído que la gente conoce la religión, pero no conoce a Dios. Conocen de religión, conocen bastantes cosas, pero no conocen al Señor. No han querido como sacarle provecho, por así decirlo, en el buen sentido, de tener una bonita relación con el Señor, ¿sí? Y aquí también algo muy importante, Yuri, es que también nos habla de una promesa. En Juan, capítulo 5, versículo 24, claramente, pues la palabra nos da ese punto. Y nos dice: de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es bien importante este versículo, ¿cierto? Porque habla de una promesa, pero dice que el que cree en mí, cree el que me envió. ¿Sí? El que cree en mi palabra o escucha mi palabra y las cree, ¿cierto? Prácticamente está diciendo ahí, también recibe la vida eterna. Porque al creer en lo que Él nos está enseñando, pues obviamente estamos creyendo en todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y en este caso, pues estamos hablando de la segunda venida del Señor. ¿Por qué no hablamos de la primera? Porque Él ya vino. Hablamos de la segunda porque volverá, ¿sí? Y aquí quiero sumar un poquito un punto importante, Yuri, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él se manifestó a 40 personas, no fueron solamente a los discípulos. Dice la Biblia que a 40 personas se les manifestó y compartió con ellos no 3 días, bastantes días compartió con ellos, ¿sí? Y les dijo claramente que era necesario que Él tenía que ir al Padre, que era necesario que Él ascendiera, ¿cierto? Pero que así como lo vieron ascender, de la misma manera lo verían a Él volver. Entonces Él dejó esa promesa, Él se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a las personas con las que Él compartió, ¿sí? Entonces, si ese primer punto, donde nos habla, ha recibido la salvación que Dios ofrece, entonces es tan fácil como, porque a veces pensamos que es difícil, ¿no? Y es fácil, realmente es fácil recibirla, ¿sí? Y por eso quiero que leamos citas como, por ejemplo, Apocalipsis 3:20, que nos dice esta cita, yo me la sé, pero quiero leerla acá. Dice: los que en otro tiempo, bueno, sí, se están el Apocalipsis 3:20. Bien. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Sí, es eso. Creo que estoy acá. No, qué pena que estoy en la cita que no es, perdónenme. Estoy en el libro que no era. Discúlpeme, pido disculpas ahí. Estaba leyendo el fondo. Dice, pero no me suena. 3:20 nos dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay algo bien importante, y es que la puerta tiene que abrirse, no la abre Jesús. Yo soy el que abro la puerta. Él simplemente llama a la puerta, pero yo soy el que tengo que abrir. No va a coger las llaves o va a entrar, digamos, abusivamente, ¿cierto? Sino Él llama
y yo soy el que tengo que abrir la puerta. En este caso, ¿cuál es la puerta que tienes que abrir? Pues la puerta de tu corazón, ¿sí? Juan 4, versículos del 13 al 14, ¿sí? Juan 4, perdón, versículos 13 y 14, nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Esta es una palabra metafórica, ¿sí? Porque pues sí, nuestro cuerpo físico hay momentos en que tiene sed, ¿cierto? Pero realmente el agua que está ofreciendo Jesús es un agua que llena, es un agua que sacía, ¿sí? Precisamente si tú me estás escuchando y sientes que tu vida como que no ha tenido o no te has hallado con bastante alegría, con bastante felicidad, sino que como sientes que has hecho como que miles de cosas y sientes que te hace falta, eso que te hace falta precisamente es lo que acabamos de leer, es el agua que Jesús te quiere ofrecer para saciar tu alma y saciar tu espíritu, ¿sí? Entonces tengámoslo muy en cuenta, ¿sí? Es muy fácil, hay que abrir la puerta, en este caso tomar el agua, y el otro es recibir el regalo que nos quiere dar, y esto lo encontramos en Romanos 6:23, ¿sí? Romanos 6:23, bueno, el Señor le dio esta revelación al apóstol Pablo, y dice aquí Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces dice Pablo, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Lo bonito es que cuando la persona recibe lo que el Señor le quiere ofrecer, ¿cierto? Cuando Dios recibe la salvación que Dios le quiere ofrecer, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida hasta ese día, Dios lo perdona, ¿sí? Y nos da ese placer de saltar de condenación a la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿sí? Por eso, Yuri, siempre es importante, creo, y siempre debemos decirlo, hoy es un día de salvación, todos los días es un día de salvación, ¿sí? Y aquí hago también una muy buena reflexión, y es que, verán, pero bueno, yo no voy a morir, yo no voy a ser testigo de estas cosas. ¿Cuándo lo voy a ver? Lo vas a ver cuando tus ojos sean nuevamente despertados para verlo. Puede ser despertado para verlo o puede ser despertado para la condenación. ¿Qué es preferible? ¿Qué es mejor? ¿Creerlo? ¿Cierto? Es mejor creer, morir con esa seguridad de que cuando se cierren nuestros ojos, porque la Biblia describe ese momento como un sueño profundo. ¿Qué es preferible? ¿Creerlo o no creerlo? ¿O morir con esa incertidumbre? Pues yo siempre le digo a las personas a las que Dios me permite compartir el Evangelio, es preferible morir creyendo. Es mejor. Por eso, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, también se hace bastante referencia y nos dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Entonces ahí está la salvación. No es un lujo ni es un tema secundario, es lo que define nuestro destino eterno. No podemos esperar hasta el último momento para tomar esa decisión, ¿sí? Porque no sabemos. Hoy nos levantamos, no sabemos si hoy llegamos a nuestra casa, no sabemos qué puede suceder afuera, o nos acostamos, no sabemos si nos despertamos. De pronto, cuántas personas, Yuri,
han muerto por un infarto o algo y no tuvieron la oportunidad ni siquiera de poder decir perdón. Entonces, hoy es un día de salvación. Claro que sí, por eso, como en la parte de la introducción, y fuimos muy enfáticos tanto al final como cuando retomé un poquito el tema de que no es infundir miedo, simplemente es escudriñar la palabra y ver que el Señor nos llama a estar alertas, a estar vigilantes, a prepararnos, a estar esperándolo en ese momento, porque no se sabe el día ni la hora. No se sabe si cuando Él venga vamos a estar vivos o ya hemos partido a su presencia, eso no lo sabemos. Entonces, de esta manera, retomando el tema que usted acaba de mencionar, el tema de la salvación, podemos concluir que la salvación es un proceso de crecimiento espiritual constante. La salvación es ese proceso de santificación para vivir bajo los parámetros que Dios establece y parecernos cada día más a Cristo, ser testimonio de Cristo. Algo muy importante de lo que usted decía, pastor, es que es fácil. No tiene que haber rituales, no tiene que haber reglas exigentes. Simplemente el Señor te dice, cree, abre la puerta. El Señor es un caballero y el Señor no va a venir a invadir tu libre albedrío para decir yo existo, cree en mí. No, Él no va a venir a interrumpir. Él está ahí siempre para que tú abras el corazón y tomes la decisión de creer, y de esta manera somos salvos. De una u otra manera, simplemente es creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, creer que pues, por todo lo que Él ha hecho, en lo que Él hizo, en la cruz, somos salvos. Simplemente es eso, creer en algo que no podemos ver, por eso es por fe. Creer en algo en lo que no hemos sido testigos es por fe, como lo decía usted, pastor, cuando empezó a introducirnos al tema. Y ese proceso comienza cuando decidimos aceptar a Jesús como Salvador, y que solamente terminará cuando vuelva el Señor. Entonces es por eso que Jesucristo dijo en Mateo 13 que solo el que persevera hasta el final será salvo, y nos advierte, por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no sabéis, y eso se dice en Mateo 24:44. Entonces, hasta aquí, pastor, yo puedo ver que el recibir la salvación primero es por fe, como lo decía usted, pero también es tomar la decisión de abrir la puerta y decirle al Señor, yo te acepto, yo creo en tu sacrificio, yo creo en ti y sé que estás en mí. Aceptarlo y tomar esa agua de vida, como usted lo mencionaba, que nos llena cada día, y lo único que puede llenar y saciar nuestros vacíos, tanto espirituales como en el alma, como físicamente muchas veces, porque lo que tenemos adentro, lo que exponemos adentro, exactamente, emocionales, sensaciones, solamente cuando decidimos tomar de esa agua que nos brinda Jesús a través del Espíritu Santo. Sí, Yuri, entonces, digamos, queriendo como seguir en la línea de contestar las preguntas, ¿cierto? Donde tú nos preguntabas, bueno, todos se beneficiarán de la segunda venida de Jesús. O sea, esto es para todos. Lo bueno es que no solamente digamos que Dios lo haya enviado a un pueblo exclusivo o a una nación exclusiva. Eso es para todo aquel que lo desee y lo quiera y lo puede recibir, ¿cierto? Pero aquí también es importante algo, ¿sí? Es importante que mientras este momento llega, este suceso sucede, pues el Señor nos tiene que encontrar preparados, listos, como lo leíamos en la cita, estar velando. Y aquí también haríamos pues una pregunta bien importante, es: ¿estás sirviendo al Dios de tu vida? ¿Sí? Eso es una pregunta que Él nos hace. Entonces, no basta, Yuri, con estar preparado espiritualmente. El Señor nos ha llamado a servirle activamente mientras esperamos su regreso. Y por eso nos habla de las parábolas de los talentos. Jesús empatiza que su pueblo debe estar trabajando cuando Él vuelva, ¿sí? O sea, Él no solamente te llamó, ven, ya te voy a entregar la salvación y ya, listo, quédate sentado y ya no tienes que hacer absolutamente nada, ya no porque te da un regalo precioso, sí, y espera que ese regalo pues también lo compartas, sí, porque
Realmente estamos en un tiempo, aunque digamos está la palabra de Dios en cualquier librería, tú la puedes comprar, en cualquier lado la puedes conseguir, hay bastantes iglesias, todo lo que sea, pero asimismo hay bastantes personas que no conocen todavía del Señor, ¿cierto? Entonces Jesús enfatiza que debemos estar trabajando cuando Él vuelva, ¿sí? Dios no busca siervos pasivos, sino creyentes que asistan, digamos, no buscan siervos ni pasivos creyentes que solo asistan a la iglesia por rutina. Él desea frutos en nuestra vida, ¿cierto? Frutos que evidencien, porque la misma palabra dice que por nuestro fruto nos van a conocer. Entonces cada día es una oportunidad para servir, para hacer la diferencia en la vida de otros y para mostrar realmente que somos discípulos de Cristo, ¿sí? No podemos acallar, no podemos guardar esta gran verdad, ¿cierto? Porque a fin de cuentas es un suceso, como lo hemos venido diciendo, que va a suceder, que va a pasar. Y sería muy injusto que nosotros, en el caso de nosotros, los que conocemos el Evangelio, los que conocemos la palabra, pues no lo expresemos y no lo digamos, y de pronto muchos llegue un día como ese y no partan con el Señor. Entonces, sí, Dios desea que trabajemos, ¿sí? En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, ahí leemos algo sobre ello. Mateo 11. Y lo estamos buscando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Dios desea que trabajemos, ¿cierto? Y obviamente, pues desea que trabajemos para su reino, que trabajemos para la extensión de su reino, entre más personas. Entonces, no, esto me lo voy a guardar para mí, Yuri, que nadie más lo conozca, la salvación es para mí, entonces que nadie más la tenga, entonces yo ya tengo tranquilidad porque la recibí yo, pero no se nos debe olvidar que tenemos familia, familiares, hijos, amigos, vecinos y tantas cosas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor precisamente para que trabajemos. Aquí también pues debemos estar haciéndonos esta pregunta: ¿estamos buscando fruto? Sería muy bueno hacer esa reflexión, y en Lucas 13:6 pues nos habla también de ello. Y aquí la palabra dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces, si el Señor nos dio en su gran misericordia, en su gran amor, se fijó en ti, se fijó en mí, fue por algo, y Él espera realmente que demos fruto, ¿sí? Entonces, Dios quiere también que seamos siervos útiles. Ahí en Lucas 13:7 dice: y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala porque también inutiliza también la tierra, ¿cierto? Entonces le dijo, como contestando, si no dio fruto, ¿por qué no la ha cortado? En otras palabras, ¿cierto? O sea, que la función del viñador era cortarla, pero no lo hacía. No fue hasta que Jesús le habló que lo hizo. Entonces, Dios quiere que seamos siervos útiles, ¿sí? Otra gran preocupación que debemos tener es que a veces de pronto podemos llegar a pensar, no, pero como que yo no tengo la suficiente experiencia, no estoy lo suficiente capacitado. Mire, yo les digo en esta noche, no se preocupen. Si algo tenemos es que el Señor nos va a capacitar, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículos del 2 al 3.
Juan 15, versículos 2 al 3, nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, en otras palabras, menos habla aquí en esta cita: usted preocúpese por limpiarse, ¿cierto? Y yo me encargaré de que el fruto se manifieste. Él nos pide eso, ¿cierto? Entonces, no nos debemos preocupar, porque si algo, y les puedo hablar con sinceridad, es que el Señor va a estar con nosotros, acompañándonos, nos va a guiar, nos va a dar sabiduría y entendimiento, para que cada día podamos comprender más el deseo y la voluntad de Él, ¿sí? Debemos también demostrar que somos verdaderamente discípulos de verdad. En Juan capítulo 5, versículo 8, nos dice aquí la palabra: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Después de hacer este milagro tan hermoso, le pidió que se levantara y que andara. Entonces debemos demostrar que somos realmente discípulos, ¿sí? El discípulo, amada audiencia, es el que sigue a su maestro, es el que camina por donde va su maestro, es el que se deja guiar por su maestro. Ese es el discípulo. Pero obviamente él espera que no solamente nos quedemos como discípulos, sino que avancemos, ¿cierto? Hacemos un peldaño más, ¿sí? Por eso la Biblia habla de que a algunos el Señor les dio el privilegio de ser maestros, a otros predicadores, a otros evangelistas, ¿cierto? A otros profetas, ¿cierto? Y hay bastantes, digamos, ministerios en los cuales se puede trabajarle al Señor, ¿cierto? No, pero que el Señor no me llama a ser pastor, sí, pero te ha llamado a otras cosas en las cuales tú puedes servirle al Señor, ¿cierto? Y lo importante también es que no olvidemos, o el Señor no olvida el trabajo que tú has hecho. El Señor no lo olvida. Entonces en Hebreos capítulo 6, versículo 10, un poquito más adelante, nos dice aquí la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, no se trata de servirle al hombre, se trata de servirle a Dios. Aquí me está diciendo claramente que Dios no va a olvidar la labor o el trabajo que hayamos hecho para Él, ¿cierto? Con amor. Entonces, quiere decir que como Él ve el trabajo que estamos haciendo, quiere decir que vamos a recibir una recompensa de nuestro trabajo y de nuestro servicio. Y esa recompensa, y creo que la mayor recompensa, Julia, que uno puede recibir precisamente es la salvación. Amén. Ese es el mayor regalo, la salvación. Amén. Así es, pastor. Entonces, el día que venga Jesús, tiene que encontrarnos trabajando y no distraídos. Y la pregunta que te quiero hacer, que me estás escuchando: ¿en qué grupo estás? Entonces ahí sería, Yuri, pues, ya ¿qué piensas de pronto de lo que hasta aquí hemos venido hablando? Yo pienso que hay varias cosas que hay que retomar de lo que usted decía, pastor, y es que estamos llamados a, durante esa preparación, dar el fruto y ver que Dios siempre ve lo que nosotros hacemos y no pasa desapercibido, como usted lo mencionaba. Entonces, de esta manera podemos lograr identificar que no todos se van a beneficiar de la segunda venida de Cristo, porque como usted lo decía, la higuera no daba fruto y habían varias advertencias para este dueño de esta higuera y nunca la arrancó, pero cuando vino el Señor y personalmente, ¿qué hizo? La arrancó, o sea, porque nunca dio fruto.
dejó que pasara el tiempo, dejó que las cosas o las circunstancias, identificándonos nosotros como la higuera, no damos fruto, no estamos sirviendo, estamos viviendo solo para nosotros. Por eso tenemos que entender que tenemos que tener un corazón preparado, y la forma en que vivimos hoy en día es crucial para nuestra preparación. Agregando también a lo que usted nos acaba de decir, pastor, nos brinda también consejos claros sobre cómo debemos conducirnos mientras esperamos ese regreso del Señor. Y si nosotros, aquí parafraseando un poco, la cita que está en 1 de Pedro 1:17 nos habla del temor, pero no nos habla del temor como miedo, sino del temor y el respeto, de la reverencia que tenemos que tener hacia Dios, y es vivir con reverencia y respeto por Dios. De esto nos habla esta cita. También hay otra cita en Lucas 21, 34, 36 que nos habla de cuidar el corazón, de evitar las preocupaciones y los excesos que nos distraen, de que Dios sea nuestra prioridad, de que las cosas externas no roben nuestra paz, no roben nuestra salvación, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos y Él hace que las cosas sean añadidas, de no preocuparnos, de no distraernos, de no perder el enfoque y la visión hacia el que nos da y hacia el que es el dador, que es Dios, ¿verdad? Pero también hay algo que es relevante aquí en el tema de la preparación, y pienso yo, pastor, es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, como nos dice 2 de Pedro 3:9, permanecer en arrepentimiento y buscar el perdón de Dios, es decir, ese arrepentimiento donde no es sentirse culpable, sino apartarnos del pecado y siempre buscar el perdón de Dios. De una u otra manera, el pecado y el ladrón siempre está al acecho buscando a quien devorar, como dice la palabra. Pero Dios está allí fortaleciéndonos, dándonos ánimo y ayudándonos ¿para qué? Para que no caigamos en la tentación, para que no sucumbamos a la tentación. Sin embargo, aún si caemos, Él nos dice: arrepiéntete, apártate y busca mi perdón, porque yo te puedo levantar. Es de una u otra manera el cuidado que debemos darle a la salvación. Es ese proceso, como yo lo mencionaba anteriormente, un proceso, y esa relación que usted también mencionaba, pastor, una relación constante. Entre más yo tengo una relación con Dios, más voy a escuchar la voz de Dios y menos la del enemigo. Entonces, por eso cuando usted concluía o hablaba de esta parte de que si damos o no damos fruto, de que todos, como lo decía yo, no todos vamos a ser beneficiarios de esa segunda venida, porque no todos estamos en esa sintonía o en esa relación con Dios. Incluso usted citaba una palabra donde decía que habían echado fuera demonios, que le servían de una u otra manera, pero Dios decía: no los conozco, porque nunca tuvieron una relación con Él. Sí se dedicaron a hacer obra, a hacer las cosas que el Señor demanda, pero nunca se preocuparon por tener una relación con Dios. Entonces aquí vemos también que hay conocedores de la palabra que conocen, que practican, que hacen y hacen la obra del Señor, pero no tienen una relación con Dios, porque su prioridad y su enfoque está en otras cosas y no en tener una relación con Él. Entonces también debemos demostrar el amor de Dios en nuestras vidas, amando a otros, pienso yo. Es esa manera de servir, como usted lo mencionaba en algún punto, de que de una u otra manera vinimos a servir y no a ser servidos. Durante ese proceso y el cuidado y la preparación de esa salvación es también ver por los demás, no ser egoístas. Al vivir de esta manera no solo nos preparamos a nosotros mismos, sino también influimos positivamente en aquellos que nos rodean. Vamos a reflejar la luz de Cristo, a reflejar esa palabra que dice que somos sal y luz en la tierra, en un mundo que lo necesita. Como usted lo mencionaba, no todo mundo conoce la palabra, no todo mundo conoce este regalo que nos da Dios por gracia, por fe lo recibimos, y es el regalo de la salvación. Amén, claro que sí, Yuri. Entonces, para hacer la respuesta a esta pregunta número 1, ¿qué debemos hacer los cristianos para partir con Cristo? Y la segunda, si todos se beneficiarán de la segunda venida de Jesús, lo tercero sería: ¿tiene la seguridad del poder de Dios en tu vida? Esperar la venida del Señor sin poder es como entrar en la batalla sin armas. Muchos creyentes viven vidas débiles, llenas de dudas y temores, porque no han aprendido a depender del poder de Dios. Cristo nos ha dado autoridad, nos ha llenado de su espíritu y nos ha capacitado para vivir con valentía. No podemos enfrentar los desafíos del mundo
sin tener su fortaleza. Si Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿por qué vivir con miedo? ¿Sí? Y aquí es muy importante porque realmente una persona que está muy interesada en que vivamos con miedo es el enemigo, es el maligno, ¿sí? Pero la Biblia habla constantemente, precisamente, y nos da aliento. Incluso la palabra yo estoy contigo aparece en la Biblia varias citas, ¿sí? No tengas temor, bastantes citas, ¿sí? Entonces en Mateo 18, 18, Él tiene todo el poder. En Hechos 1:8, Él te da su poder, ¿sí? Y en Hechos 5:12 al 16, pues que no quedó, pues no tuvo el tiempo, utilizar su poder, ¿sí? La seguridad de nuestra fe no depende de nuestras emociones ni circunstancias, sino el poder de Dios Todopoderoso. Él nos sostiene, nos fortalece y nos prepara para su regreso. Y mira, yo quiero como hacer una acotación acá. Hemos escuchado en las noticias aquí en Colombia, la semana pasada lamentablemente hubo un atentado contra un político aquí en Colombia. La iglesia se unió a orar, el pueblo se unió, las diferentes confesiones se unieron a orar y se está viendo la manifestación de Dios, donde ya el médico está diciendo que está evolucionando satisfactoriamente. No quiere decir que haya salido de peligro, pero ya está evolucionando, porque un impacto en la cabeza, pues no todo el mundo sobrevive, solamente si Dios pone su mano y esto nos demuestra una vez más el poder de Dios. Sí, quería como traerlo a colación, porque era algo que el Señor me había puesto en el corazón y precisamente me lo puso de tal manera y me atrevo a compartirlo, a decirlo, donde Dios me hablaba en mi corazón y me decía que lo iba a levantar de esa cama, que lo iba a utilizar, ¿sí? Y que Él sería una persona instrumento de Dios. Él sería un instrumento de Dios, ¿sí? Así es que Dios se manifiesta. Ese es el poder de Dios, ¿cierto? Entonces, y ese poder que resucitó a Lázaro, ese poder que resucitó a Cristo al tercer día, ese mismo poder está con nosotros al alcance hoy en día. Entonces, por eso no debemos no sentir temor, no sentir miedo y tener la seguridad de que vamos y podemos lograr la salvación. Y la tenemos porque está al alcance, Yuri. Así es, pastor. La salvación está al alcance, como usted lo mencionaba, y yo lo reforcé un poquito. Es fácil. Es fácil, simplemente es disponernos y aceptar que Jesús dio la vida por nosotros, que somos salvos por gracia, por fe. Creyendo en Él recibimos esta salvación. Y con esto quiero también aquí traer a colación la palabra que está en Mateo 25:13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora en que Él va a venir. Entonces, para el incrédulo o para el perdido o para el que no entiende la lección, al que no le interesa prepararse, el que no le interesa recibir a Jesús como su Salvador personal, entregando su vida y su corazón a Él, pues lamentablemente no recibe este regalo de la salvación. Pero Juan 1:12 también nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Aquí la palabra nos indica que somos hechos hijos de Dios por el hecho de recibirlo, por el hecho de creer en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. La lección para todos es estar alerta, no descuidarse y a dar por sentado que Cristo se va a demorar en volver, en que vamos a tener más tiempo, en que como siempre son habladurías, eso viene desde hace muchos años, eso no va a pasar, eso no va a suceder, yo tengo un cuartico más de hora, tengo más tiempo, sino recordar que para encontrarse con Jesús debemos vivir una vida de pureza y de separación del mundo, no siendo santos porque ninguno lo somos, no hay santo ni bueno ninguno, pero cuidando esa salvación, como anteriormente el pastor lo mencionó, y de una u otra manera he traído a colación algunas cosas de vivir una vida no santa, pero sí reflejando el testimonio de Jesucristo. Bueno, Yuri, pues mira, finalmente para poder responder ya a esa última pregunta de la que tú nos has hecho, ¿qué significa para la iglesia la venida de Jesús?
La venida de Jesús es un evento que tiene profundas implicaciones para la humanidad en sí y no solo para la iglesia. La iglesia ha tomado el concepto de arrebato, también conocido como rapto. Eso es un tema muy profundo que pues produce controversia, ¿sí? Y debate dentro del ámbito cristiano. Se refiere a la creencia de que antes del juicio final Dios arrebatará a los creyentes de la tierra para llevarlos al cielo. Esta creencia se basa en pasajes bíblicos que hablan de un evento futuro en los que los fieles serán llevados al encuentro con Cristo, escapando de la tribulación que se avecina. Sin embargo, la interpretación de los pasajes y la naturaleza exacta del arrebato son puntos de discusión entre diferentes grupos religiosos. Lo expliqué ahorita en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, ¿sí? Este pasaje describe un evento futuro en el que los creyentes serán arrebatados al encuentro con Cristo en el aire. Otros pasajes que se relacionan con el arrebato incluyen por ejemplo, Mateo 24, 30 al 31, donde nos habla que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la nación de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Otro pasaje está en 1 Corintios 15, 51 a 52, donde el apóstol Pablo nos dice que es un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos. De pronto lo dejo ahí, pero pues queda en 1 Corintios 15, 51, 52. En Apocalipsis 4, versículo 1 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta, ¿sí? Entonces es importante sacar la interpretación de estos pasajes que es complejo y ha generado diferentes perspectivas dentro del cristianismo. Algunos interpretan estos textos como una descripción literal del arrebato, mientras que otros lo entienden como una metáfora de la resurrección de los creyentes y su encuentro con Cristo. Y este tema para la iglesia significa el juicio final. La venida de Jesús marcará el fin del entorno tal como lo conocemos. Incluso cuando uno lee Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva, habla de otro tema muy importante que es el milenio, o sea, que es importante por eso para los que se interesen por leer las escrituras, ¿sí? Habla de que cada persona, eso está en Apocalipsis 20, que donde las personas serán juzgadas por sus acciones y sus pensamientos, y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, pero el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, ¿cierto? Es Apocalipsis 20. Los que hayan aceptado a Jesús como Salvador serán recompensados con la vida eterna en el cielo, mientras que los que hayan rechazado a Jesús serán condenados en el infierno. Se habla también de la restauración de todas las cosas. La venida de Jesús traerá consigo todo esto, será renovado, la muerte será vencida, el reino de Dios será establecido en su plenitud, porque sí, les tengo una gran noticia, el reino de Dios será establecido en la tierra. Eso es un hecho que va a suceder y que también pues lo estamos aguardando. Pues bueno, les digo, hay bastante enseñanza, pero pues estamos hablando del rapto, y ese momento, cuando llegue ese tiempo, habrá paz, justicia y armonía entre todos los seres humanos y con Dios. La victoria final sobre el mal, la venida de Jesús marcará la victoria final sobre el mal. Satanás será encadenado y la noche del pecado y la muerte será destruida para siempre. Dice que la muerte ya no estará. Entonces, como decía yo, les decía Yuri, pues hay mucho material que en la Biblia que podemos tener ahí, está ahí a la mano, que lo podemos leer, ¿cierto? Mateo 24 pues nos dio un preámbulo. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 nos dio, el libro de Apocalipsis nos da otro preámbulo, pero quería como cerrar un punto que importante, hablando del tema de ese cuestionamiento que hay del rapto y de la venida.
que si será antes de la tribulación, después de la tribulación, que esa es la discusión, ¿no? Pero yo quiero saber con esto, y el punto es, no importa si es antes o después, lo importante es que va a suceder. Es un hecho que va a suceder. El Señor viene por su iglesia. ¿Y quiénes deberíamos ser su iglesia? Tú y yo. Tú que me estás escuchando, deberíamos ser parte de esa iglesia. ¿Sí? La persona que de pronto Dios lo puso acá en el programa y está escuchando por primera vez, tú debes ser parte de esa iglesia a la que el Señor va a llamar. ¿Sí? Entonces, es un motivo de gran esperanza, es un evento que marcará un antes y un después, por supuesto, en la humanidad, porque pues habla de un nuevo tiempo, habrá un nuevo orden, el reino de Dios estará en su plenitud. Es un evento que nos va a llenar de esperanza, o ya nos está llenando de esperanza, porque personalmente yo ya lo creo, ya está en mi corazón, y nos motiva a vivir nuestras vidas con propósito y con fe. Sí, entonces esto sería como a brevedad. Sé que hay mucho, vuelvo y te repito, hay mucho por decir, pero espero que con estas 3 respuestas haya podido ayudar y contribuir en esta noche con tu programa. Claro que sí, pastor. Gracias por su intervención. Importante recordar que, como se ha dicho, nuestra meta, como siempre, es la vida eterna, ¿verdad? Esta vida es momentánea, es un paso, el paso que tenemos acá, sean 60, 70, 80, 90, 100 años, qué sé yo, es un lapso de tiempo comparado a la eternidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que no sabíamos o que no conocíamos. No vamos a poder decir eso, que no sabíamos o que no conocíamos. La promesa es eterna y es que Jesús regresará, como usted lo mencionaba, pastor, independientemente de todas esas discusiones que hay, que si es antes la tribulación, que si es después la tribulación de la venida. Eso es algo que solo sabe el Señor, y si empezamos a escudriñar las Escrituras es un tema muy largo y muy teológico para darlo en esta noche, pero retomo lo que usted decía, la promesa está, y es que Jesús regresará por su iglesia. Entonces, aquí hay algo importante, y es que la piedra angular de nuestra fe es la promesa de ese retorno de Jesús, como Cristo mismo dijo en Juan 14:3. Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, es esa promesa que deja Jesús cuando parte a la presencia del Señor después de la resurrección. Esto no es una esperanza vaga, sino una garantía divina que nos llena de consuelo de que el Maestro, el Señor que dio la vida por nosotros, va a volver a llevarnos con Él para que siempre estemos con Él a donde Él está. Pero de una u otra manera, los ángeles también confirman esta verdad en Hechos 1:11, que es cuando Jesús está partiendo y los ángeles le dicen a las personas que están allí presenciando este hecho. Les dice en Hechos 1:11, dice la palabra: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado dentro de ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces, esa certeza de que su regreso es una realidad y va a suceder. Nos anima a vivir con expectación, vivir en fe, con una fe inquebrantable, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento, sabiendo que nuestro Salvador cumplirá su palabra, una promesa divina y consoladora de que vamos a estar con Él siempre. Jesús volverá para llevarnos con Él. Ya no habrá aflicción, ya no habrá pecado, como lo dijo el pastor, el pecado se acabará, se destituirá. Tendremos cuerpos incorruptibles donde no entre el pecado, y de la misma manera en esa ascensión así regresará, como lo mencionaba en Hechos 1:11. Entonces la pregunta sigue en pie: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo? No hay una segunda oportunidad después de su regreso, es esta, y este es el chance. Y la palabra nos insta a velar y estar atentos, como lo hemos mencionado aquí tanto el pastor como yo, porque el Señor vendrá cuando menos lo esperemos. No hay un día, no hay una fecha, no hay una hora. La palabra indica que ni el Hijo sabe el día ni la hora, el único que lo sabe es el Padre. Entonces algunos pensarán que todavía hay tiempo, que pueden decidir más adelante, que pueden tomarse un chance, que pueden seguir viviendo su vida y su vida alegre y como les convenga o como quieran, pero la verdad es que, vuelvo e insisto, nadie conoce el día ni la hora.
Cada latido de nuestro corazón es un recordatorio de que el tiempo avanza y la eternidad está cada vez más cerca, que esa venida de Cristo está más cerca. Y hoy quiero terminar o finalizar con esta pregunta. Si hoy fuera el día de que Cristo regrese, si hoy en este momento Cristo regresara, ¿estarías listo para encontrarte con Él? ¿Estarías preparado para partir con Él a su presencia? Y finalmente quiero cerrar con un comentario que hace Matthew Henry. Es un reconocido comentarista bíblico del siglo XVI, conocido por un profundo análisis que él hace a las Escrituras, y escribió sobre la necesidad de estar preparados para el regreso del Señor. Esto él lo basa en las citas bíblicas de Mateo 24, del 42 al 51. Y lo que él comenta y dice, y cito textualmente como está en ese comentario, dice: velad por la venida de Cristo, es la de mantener ese genio de la mente que estaríamos dispuestos a que nuestro Señor nos debe encontrar. Sabemos que tenemos pero un poco de tiempo para vivir. No podemos saber que tenemos mucho tiempo para vivir, mucho menos sabemos que el tiempo fijado para el juicio. Nuestra venida del Señor está cerca de aquellos que se hallen dispuestos, pero muy terrible para los que no lo son. Si un hombre, profesando ser el siervo de Cristo, ser incrédulo, codicioso, ambicioso o un amante del placer, ¿qué se cortará? Los que eligen el mundo por su proporción en esta vida tendrán el infierno por su parte en la otra vida. Que nuestro Señor, cuando venga pronunciar, nos bendijo y nos presentará al Padre lavados en su sangre, purificados por el Espíritu y en forma para participar de una herencia de la de los santos en la luz. Y yo agrego que no somos santos, no son buenos, pero por gracia Dios hace que seamos santos y santificados por su sacrificio, por la sangre del Cordero. No podemos ignorar esta advertencia, y es estar siempre atentos, siempre alerta. La venida del Señor será un gozo para los que están preparados, pero un evento terrible para los que lo han ignorado. Y hoy es el día de tomar la decisión de rendirle la vida a Cristo, de aceptar esa salvación y de seguir sirviéndole con fidelidad para tener esa seguridad del poder y de poder ir y partir a la presencia del Señor cuando Él venga por su iglesia, sea que hayamos muerto o sea que estemos vivos cuando Él regrese. Sí, Yuri, entonces, pues realmente, porque es de suma importancia, porque yo quiero ser muy honesto con el público, y es que soy de esas personas que me duele que una persona se pierda. Soy de esas personas que sería muy injusto, por ejemplo, yo gozar del reino de los cielos y ver a un familiar que se perdió, o no haber hecho lo suficiente para ganar esa alma. Entonces, quiero como decirle al público, nuestra preparación no es un camino solitario. Nos habla en Hebreos 10:25 de la necesidad de congregarnos, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien que mirando que el tiempo se acerca, debemos hacerlo. Congregarnos pues nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe en la comunidad, nos va a ayudar a que nos estemos animando mutuamente, nos estemos apoyando, nos estemos edificando los unos a los otros, y pues más aún sabiendo que el tiempo, la razón ahora, el tiempo de su venida se está acercando, ¿sí? Porque también tenemos que ser muy honestos con los espectadores, el público, y es que casi el 90% de las profecías bíblicas ya se han cumplido. Eso quiere decir que falta relativamente muy poco para que se cumplan las otras, ¿cierto? Entonces tengamos eso en cuenta, mantengámonos firmes en el amor a Dios, edificándonos sobre la base que en este caso pues es nuestro Señor Jesucristo, orando y creyendo, fortaleciéndonos en el Espíritu, creyendo de que aunque Él está allá, como dice la Escritura, nos ha dejado aquí otro Consolador llamado el Espíritu Santo, para que nos ayude a guiar, para que nos ayude a ser ese amigo que también necesitamos en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación, en los momentos en los cuales nos falta sabiduría. El Señor está ahí concediendo también pues misericordia,
construyéndonos cada día de su amor y compasión, que pienso que es una virtud muy hermosa que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero como cerrar, Yuri, en esta noche, principalmente pues quiero hacer una oración, quiero invitarte, amigo, amiga que me estás escuchando, si de pronto estabas ahí como mirando por el celular y te llegó este canal, yo sé que Dios hace todas las cosas con propósito. La Biblia nos habla en Romanos 10, 9 y 10 que si nosotros creemos con el corazón, dice la Escritura que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Entonces quiero como hacer esta oración, invitarte, amigo y amiga que me estás escuchando, hermano en la fe, porque puede ser que hayas escuchado, pero también de pronto te hace falta tener mucha más relación con el Señor, de pronto no estás seguro aún de tu salvación. Entonces vamos a orar, vamos en esta noche a pedirle a nuestro Padre Celestial, Señor, que primeramente nos perdone nuestras faltas, nos perdone, Señor, nuestras deudas. Padre Celestial, hoy delante de ti, más que nunca, Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti, amado Dios y Padre Celestial, no solamente los que hemos creído, Dios, sino también por los que aún no han creído, Dios. Padre, yo sé que el deseo tuyo es que nadie se pierda, Padre, que nadie venga a condenación, sino que todos vengan al conocimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito Padre, Señor, ayúdanos, Padre, en estos tiempos. Ayúdanos a aquellos que tienen duda, a aquellos que se encuentran en incertidumbre, a aquellos, bendito Dios, que sienten que su fe ha menguado, a aquellos que tienen dudas, y aún, Padre, a todos aquellos que te han conocido, pero hoy también se encuentran alejados de ti, Señor. Padre, yo no conozco circunstancias, no conozco motivos, no conozco razones, Dios. Solo sé, Padre, que Dios, tú deseas que nosotros como tu hijo disfrutemos de tu reino, disfrutemos de tu gloria y disfrutemos, bendito Dios, de cada una de estas promesas, Dios, que tú has establecido a través de tu palabra, y que nosotros simplemente, Dios mío santo, por fe, Padre, hemos creído, Señor. Padre, que se abra, Padre, esa puerta de salvación, aquel que todavía, Señor, no te conoce, a ese joven, a ese niño, a ese adulto, a esa familia, Padre, a ese hogar, bendito Dios, y especialmente también, Padre, a los que han dudado, a los que no han creído, Señor, también, Padre, tú te reveles y abras su entendimiento, pero especialmente, Padre, abre el corazón de las personas, Dios. Abre, papito lindo, el entendimiento de cada uno de ellos, Dios, para que te puedan recibir como único y suficiente Salvador. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas bendiciones. Gracias, Yuri, por esta invitación, y bueno, en otro momento, si así Dios lo dispone, nos volveremos a ver. Claro que sí, pastor, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por el mensaje, gracias por permitir que el Señor lo use y gracias por exponer lo que el Señor pone en su corazón en esta noche para el público. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Les bendigo y les recuerdo que si no se han suscrito en el canal, nos encuentran en YouTube como @caminando hacia Dios con un punto en el final, y en las otras redes sociales como @caminando hacia Dios. Finalmente le dejamos con esta alabanza. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.
que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá